Vamos a darle la bienvenida a Marcos Ledesma. Buenas tardes, mucho gusto, gracias por atendernos. Muchas gracias por llamarme y por la oportunidad de darnos este espacio, gracias. Bueno, ¿en qué consiste este casco de ventilación no invasiva? Bueno, el tema es así, estos pacientes que tienen esta enfermedad normalmente necesitan suministro de oxígeno cuando los casos son graves, ¿no es cierto? Sí. Entonces, el oxígeno se puede suministrar de dos maneras, o de manera no invasiva o de manera invasiva, que significa poner al paciente en un respirador intubado, dormido, en coma, ¿no es cierto? Las alternativas para dar oxígeno que son no invasivas, normalmente son muy contaminantes, porque si yo le pongo a un paciente una cánula nasal, una mascarilla, estoy soplando oxígeno dentro de una nariz llena de virus y estoy desparramando el virus por todo el ambiente, con lo cual, además de no ser muy efectivo, porque no tiene presión positiva, es decir, no le inflo los pulmones al paciente, por decirlo más fácil, estoy contaminando al ambiente y al personal sanitario, que es un recurso normalmente muy escaso. Estos cascos son escafandras, como si fueran de un buzo o de un astronauta, que son muy livianas, son de plástico, se instalan, el paciente está dentro de esa burbuja, su cabeza, el casco es completamente sellado, con lo cual el oxígeno entra a presión alta, por eso le ayuda a respirar y a ventilar sus pulmones, le suministra oxígeno y al mismo tiempo el aire que exhala el paciente sale filtrado por un virus bacterial y viral que no permite que se contagie el personal. Con lo cual es una alternativa que se usó mucho en Italia en el momento del pico de la pandemia, pero estaban agotados estos cascos en el mundo y nosotros en ese momento, sabiendo que esto era lo que se venía, porque esta pandemia en todos los lugares ha más o menos hecho lo mismo, al final termina saturando un poco los sistemas sanitarios, nos decidimos empezar a fabricar este dispositivo y lo tuvimos listo en junio y hace 2 meses que estamos ya instalándolo en distintos lugares del país, ¿no? O sea que ya ha sido probado en pacientes con COVID. Completamente. En el país, en el centro que más trabajó con nosotros en el desarrollo fue el Hospital Fernández, que tiene una unidad que se llama de soporte de ventilación mecánica no invasiva, que tienen ya 60 pacientes tratados y los resultados son fabulosos. ¿Por qué? Porque cuando empezó la pandemia en Argentina, estos cascos no existían, entonces los protocolos que se hicieron de tratamiento de los pacientes COVID eran, bueno, un paciente que está en determinada situación, directo a la intubación, al respirador, al coma y a la terapia intensiva. Existiendo estos cascos, en el Fernández, aproximadamente el 50% de los pacientes que deberían ir al respirador no van al respirador y se salvan del coma y de la terapia intensiva con estos cascos en los cuales el paciente permanece lúcido, despierto, son cascos transparentes que tienen una sección frontal completamente transparente y sin refracción óptica para que el paciente pueda leer su teléfono, comunicarse con su familia, y además imagínense, un paciente en la terapia es un paciente sumamente complejo, paciente que está en coma, conectado a miles de aparatos, no solamente al respirador, y tratado por médicos, enfermeros y kinesiólogos súper especializados en emergentología. Estos cascos pueden ser usados por médicos de cualquier especialidad y enfermeros y kinesiólogos con no tanta formación en terapia, porque el paciente no está en la terapia, el paciente está despierto. En menos de una semana tenemos médicos entrenados para usar estos cascos, sencillamente cuando un médico intensivista tarda 4 años en capacitarse, ¿no? Claro, y se evitaría también el riesgo de contraer otro tipo de infecciones en la terapia. Bueno, claro, la terapia, hoy en día la Organización Mundial de la Salud cambió muchas veces los acercamientos terapéuticos a esta enfermedad y dentro de ellos se considera hoy en día que la intubación y la conexión a un respirador debe ser la última opción. Hay que probar todo lo que sea posible antes de esa opción. ¿Por qué? Porque la opción de la intubación y el respirador, todos sabemos que en muchos casos termina mal, lamentablemente, y el que no termina mal termina con muchas complicaciones y una recuperación muy, muy complicada, de varios meses a veces para recuperar sus capacidades pulmonares y demás. Entonces, hoy en día, digamos que las terapias tratan de evitar al máximo la intubación
Y si yo le digo que el 50% de los pacientes se salvan de eso, creo que tenemos una alternativa súper útil para muchos pacientes, ¿no? Así es. ¿Es caro este casco, doctor? No, comparado con los respiradores, por supuesto que no, y además, como le digo, no estamos en una terapia, que el día de terapia cuesta una fortuna en términos de tantas cosas que hay que usar con el paciente, no solamente el respirador. Estamos hablando de 60, 70 mil pesos, dependiendo de la configuración del casco, el costo, y son reusables. Nosotros los hicimos reusables y se pueden usar en varios pacientes. Y estos cascos ya nosotros en el país tenemos, pero cantidades instaladas, cada día aumentan, ustedes tienen un dato, pero claro, pasan 24 horas y por ejemplo ahora nos compraron 100 cascos en Río Negro para toda la provincia, hoy nos compran 100 cascos más en Salta, que ya tenían como 60, en Jujuy otros 120, es decir, estamos en conversación con Nación. Hay un grupo que está dirigido por el doctor Guillermo Montiel, que es el jefe de esta unidad en el Fernández, que ya está en contacto con la Nación para establecer en el país un protocolo de soporte ventilatorio no invasivo, es decir, hacer algo para que no lleguemos a los respiradores tanta gente, y además se liberan, porque entonces el respirador le queda solamente para la gente que realmente lo necesita. Por supuesto, esto no reemplaza un respirador, pero sí hace que la mitad no lleguen ahí, ¿no? Que se salven antes, ¿no? Tal cual. Doctor, eso le iba a preguntar. ¿Esto genera que no se ocupen tantas camas de terapia? ¿Esto puede permitir liberar camas de terapia? Absolutamente, y no solamente antes, sino también después. Es decir, un paciente con estos cascos no necesita estar en terapia intensiva, puede estar en una terapia intermedia, en una sala de emergentología, inclusive se lo puede trasladar en una ambulancia con estos cascos conectado a un tubo de oxígeno. Estos cascos se conectan a la cabecera de la cama, que tiene normalmente aire comprimido y oxígeno, y ahí se trata el paciente. Inclusive hay una cosa que se llama destete del respirador, que es cuando un paciente, después de los normalmente 15 días más o menos promedio que tiene con esta enfermedad en respirador, hay que sacarle el respirador al paciente. Es un proceso difícil también, muchas veces el paciente no lo tolera y hay que... Bueno, el destete a veces se puede hacer también con el casco, con lo cual el respirador también se libera a la salida, ¿no es cierto? Y nos decía que Río Negro le compró 100 cascos. Río Negro está pasando por una situación complicada. Estábamos hablando antes de charlar con usted justamente de ese tema. Sí, terminamos, digamos, nos llamaron el miércoles a la noche y el jueves a la mañana el ministro Fabián Esgay nos envió la orden de 100 cascos que estamos enviando mañana, 55 cascos, y si Dios quiere la semana que viene, a mitad de semana, los 45 restantes, así los pueden distribuir en toda la provincia y bueno, y resolver un poquito el problema de saturación, ¿no? ¿Neuquén lo han contactado, de aquí de Neuquén? Hemos tenido, a raíz de una entrevista que tuve hoy a la mañana con una radio de Comahue, hemos tenido un llamado, yo no le puedo decir exactamente de quién porque lo recibí yo, y tenemos una compañía que también nos ayuda en la distribución, entonces ellos seguramente estén en contacto también, por eso somos una pyme muy pequeñita y no tenemos distribuidores en todo el país, entonces pueden estar ya en contacto directo con esta empresa también, ¿no? Bien. ¿Cuánto demanda, no sé si lo dijo, cuánto tiempo demanda la fabricación de uno de estos cascos? No, es bastante rápida. Nosotros podemos llegar a fabricar entre 500 y 600 o 700 cascos semanales. Así que eso no debería ser un mayor escollo. El único problema es que tenemos algunos componentes importados y existen ciertas restricciones con los vuelos. Usted sabe que tenemos tan pocos vuelos con el mundo por la epidemia y por los aeropuertos cerrados y los pasajeros y demás, que hay muy poca capacidad de carga en los aviones. Entonces a veces la mercadería que tenemos que traer de afuera se demora por falta de aviones, no por otra razón, ¿no? Bueno, toda esta epidemia trae innumerables problemas que afectan todos los procesos, ¿no? Bueno, Carmen, no sé si querías consultarle algo más. No, digo, cómo estaba pensando, ¿no? Cómo han tenido que agudizar el ingenio desde la ciencia, desde la medicina, para poder hacerle frente a esta pandemia que nos llegó como peludo de regalo, como normalmente se dice, ¿no? Sí, esto surgió de una situación particular, porque mi socio se enfermó a los poquitos días de empezar esta epidemia y
y estuvo en terapia intensiva casi un mes y bueno, por suerte hoy está de vuelta con nosotros y donando su plasma y en buen estado, pero este evento, digamos, cuando él lo estaban por intubar, porque le avisaron que lo iban a intubar porque no respondía al tratamiento, él me dijo: Marcos, yo vi estos cascos en Italia, ¿no me puedes conseguir uno a ver si puedo evitar la intubación? Y bueno, no había disponible y no hubo forma de encontrar uno y lo intubaron. Entonces fue a raíz de eso y algunos contactos que teníamos con fabricantes de cámaras hiperbáricas que decidimos empezar este emprendimiento y gracias a Dios llegamos a tiempo, porque en este momento que la saturación del sistema sanitario es bastante común en muchos lugares, estamos preparados por lo menos para colaborar con esta tecnología, ¿no? Bien. Ahí acabo de entrar a la página, estoy viendo la imagen. Tienen una imagen del casco. Sí. En la página web de Clere. Sí, es muy cómodo porque es completamente liviano, el paciente puede dormir, inclusive en esta enfermedad muchos pacientes se colocan en posición, digamos, boca abajo para mejorar la ventilación del pulmón y eso se puede hacer perfectamente con el casco. Y bueno, el paciente está en contacto con su familia. Mire, si hay algo que tiene de malo esta enfermedad, además de tantas cosas, es la soledad. Es el aislamiento, ¿no? Claro. Y el aislamiento. Y bueno, con mi socio en su momento, yo lo viví de cerca, porque era esperar todos los días al mediodía un parte médico para saber si él vivía o no. Imagínese la esposa, los hijos. Es decir, es terrible la situación. Entonces, estos cascos permiten que el paciente esté en contacto con la familia. Claro. Y bueno, interactuar, ¿no? Claro, yo le un trato más humano. Ayer nos habían contado del Hospital Fernández que había un abuelito que tenía el casco puesto y se comunicaba con su nieto y el nieto le preguntaba por qué tenía eso en la cabeza y el abuelo le contestaba que estaba viajando a la luna. Entonces, fue un cuento que me emocionó. Y sí, cómo no, cómo no. Bueno, doctor, le agradezco mucho por este contacto con la radio. Felicitaciones por este invento que sin duda va a atenuar las complicaciones que deja la COVID-19. Así que muchas gracias y muchas gracias a su socio también. Muchísimas gracias a ustedes y ojalá esto pase pronto y que tengan una muy linda tarde. Gracias. Hasta luego.